Imagina por un momento que durante una expedición en una cueva subterránea, de estas que llevan aisladas millones de años, descubrimos una nueva especie de pez, un pez ciego. Vale. Y al estudiarlo resulta que vemos que ha nacido con unas branquias, bueno, absolutamente perfectas, súper complejas, pero, y aquí viene lo raro, habita en un entorno geológico donde jamás, o sea, en toda su puñetera historia, ha existido una sola gota de agua. Madre mía, claro. Eso sería, vamos, impensable. Totalmente. Si viéramos algo así, pensaríamos de inmediato que la biología se ha vuelto completamente loca. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es un derroche absoluto. Es un derroche de energía evolutiva absurdo, porque la naturaleza, bueno, digamos que no crea herramientas para interactuar con un entorno que simplemente no existe. Pues bien, en este análisis a fondo que arrancamos hoy, vamos a explorar por qué la filosofía y ciertas ramas de la lógica sugieren que, a todos los efectos, el ser humano es exactamente ese pez ciego. Es fíjate, es una imagen inicial súper potente. Y la verdad es que define a la perfección el núcleo del enigma en el que nos vamos a meter hoy. Porque los textos que estamos manejando abordan lo que denominan el teorema de la eternidad. Eso es. Y lo que plantea este teorema, o sea, en esencia, es la mayor incongruencia ontológica de nuestra existencia. Es, digamos, un fallo fundamental en la naturaleza de lo que somos. La gran pregunta que ponen sobre la mesa es si somos entidades puramente biológicas, ¿no? Diseñadas por un entorno físico y destinadas, sin remedio, a pudrirnos en la Tierra. ¿Por qué demonios nuestra mente tiene este hambre insaciable por lo infinito? A ver, antes de meternos de lleno en este laberinto, porque telita con el tema, creo que es vital establecer las reglas del juego para quien nos esté escuchando. Porque, ojo con esto, el terreno es muy resbaladizo. Ya lo creo. Hoy vamos a dejar en la puerta, o sea, fuera del estudio, cualquier dogma religioso, cualquier texto sagrado, la teología y cualquier creencia mística sobre el más allá. Nuestra misión en este episodio no tiene absolutamente nada que ver con la fe. Exacto, es un punto crucial. El enfoque es, pues, estrictamente racional y existencial. Vamos a usar, digamos, la lógica más fría y rigurosa para diseccionar esta sed de eternidad. Y vamos a observar la muerte no como un tabú, que es lo típico, o un rito cultural, sino como un límite de nuestro propio conocimiento. Y fíjate que es un enfoque no solo necesario, sino, diría que profundamente exigente. Porque, a ver, pedirle a la razón humana que examine sus propios límites, sin usar el salvamidas del dogma, requiere una honestidad intelectual brutal. Totalmente. Es saltar sin red. Exacto. Es enfrentarse al abismo usando solo, única y exclusivamente las herramientas de la lógica. Y el objetivo es llegar al fondo de esto, pase lo que pase. De hecho, eh, el gancho de los textos que hemos estado analizando es fascinante. Prometen que si seguimos este hilo lógico hasta el final, la idea materialista de que después de la muerte solo hay una especie de nada absoluta va a empezar a parecernos conceptualmente, bueno, muchísimo más absurda e imposible que la propia idea de la eternidad. Sí, sí. Es que le da la vuelta a todo. Pero claro, para entender cómo las fuentes llegan a una conclusión tan contraintuitiva, primero tenemos que establecer cuál es el tablero en el que estamos jugando. Y la regla más absoluta, dictatorial e inquebrantable de este universo físico es la entropía. La famosísima entropía. Esa misma. Es básicamente la tendencia natural de todo sistema material a ir del orden al desorden. O sea, todo desde la estructura más colosal que te puedas imaginar hasta la cosa más microscópica tiene una fecha de caducidad innegociable. Es que es la ley suprema, ¿no? Si abrimos cualquier libro, yo qué sé, de historia o de astrofísica, el patrón es aplastante. El Imperio Romano, con toda su ingeniería revolucionaria y su maquinaria militar, pues terminó colapsando. Se fue el traste, claro. El Imperio Americano contemporáneo caerá igual que caerán nuestros sistemas económicos. Incluso, fíjate, la estrella más gigantesca de todo el universo, pues al final agota su combustible y muere. Así es. Y si nos vamos a lo micro, a nuestro propio cuerpo, vemos exactamente lo mismo.
Hablamos de la apoptosis, que, bueno, para no ponernos excesivamente técnicos para la audiencia, es básicamente un botón de autodestrucción celular. Que viene de fábrica. Exacto. Programado de fábrica en nuestro ADN. O sea, nuestras células están diseñadas literalmente para suicidarse cuando cumplen su ciclo. Eso es. La biología es una maquinaria de reciclaje perfecta, ¿no? Y todo lo material encaja milimétricamente en ese ciclo temporal. Sin embargo, y aquí viene lo bueno, en medio de todo este inmenso cementerio termodinámico, de imperios caídos, estrellas apagadas, células muertas, surge lo que los textos llaman la anomalía del observador. ¿Vale? O sea, me estás diciendo que mientras todo el universo físico acata, digamos, la regla de caducar en silencio y sin rechistar, nuestro cerebro o nuestra conciencia es el único elemento que se niega a darse por enterado. Esa es exactamente la anomalía. Piénsalo así. Si estuviéramos predeterminados, tanto física como mentalmente, única y exclusivamente para la muerte biológica, nuestra conciencia debería aceptar su propio final con la misma naturalidad, paz y ausencia de drama con la que una hoja seca cae de un roble en pleno noviembre. Claro, sin montar ningún pollo. Exacto, sin dramas. Es un ciclo cumpliendo su función biológica. No hay tragedia en ello. Pero la experiencia humana es radicalmente opuesta a esa aceptación pasiva, ¿verdad? Buah, ya te digo. En lugar de caer como la hojita, montamos una resistencia que es, vamos, titánica. Nos rebelamos contra el final del ciclo. Sí, sí, pataleamos constantemente. Construimos pirámides, escribimos sinfonías eternas, levantamos catedrales que tardan, yo qué sé, siglos en completarse, sabiendo además que no vamos a ver el final de la obra. Es fascinante. Incluso ahora, con todo el tema tecnológico, desarrollamos inteligencias artificiales en un intento que casi parece desesperado de volcar ahí nuestro conocimiento, ¿no? De dejar un legado que, que no se pudra. En definitiva, es que todo, absolutamente todo, gira en torno a intentar no desaparecer. Totalmente. Pero, vale, frena un momento. Porque si yo me pongo el sombrero de, no sé, de bióloga evolutiva pragmática, te lanzaría un contraargumento bastante directo. A ver, dispárame. Yo te diría, oye, ¿acaso toda esta gran rebelión humana de la que estamos hablando no es simplemente el instinto animal de supervivencia operando a una escala más compleja? Quiero decir, ¿en qué se diferencia realmente la motivación profunda de un ser humano que quiere trascender creando arte de la motivación de una gacela que corre desesperada para que no se la coma un león? Al final del día, los dos organismos solo están usando las herramientas que tienen a mano para que no los maten, ¿no? Es una objeción fundamental. Y, de hecho, desde la perspectiva del materialismo puro y duro, ese es el argumento estándar. Claro, ¿tiene sentido? Tiene sentido, sí, pero las fuentes trazan una línea de separación muy, muy gruesa ahí. Lo que hace que el caso humano sea único es la naturaleza intrínseca del deseo. Fíjate, el instinto de la gacela es puramente temporal, físico y reactivo. La gacela huye para sobrevivir los próximos 10 minutos. Ya, claro, reacciona al instinto. Exacto. Su biología busca extender su existencia dentro del tiempo, única y exclusivamente para poder reproducirse. Y punto. Se acabó. Sin embargo, el anhelo del que hablamos en el ser humano no es solo una huida del peligro inminente. Es un deseo estructural de continuidad infinita. Nosotros queremos seguir siendo para siempre. Vale, vale. Entiendo la diferencia. O sea, la gacela quiere vivir un día más, ¿vale? Pero el ser humano, incluso si estuviera en un entorno perfectamente seguro, imagínate, sin depredadores, con comida infinita y sin estrés, ¿seguiría sintiendo esa especie de angustia de que un día, aunque sea dentro de 80 años, va a dejar de existir? No es solo querer más tiempo, es rechazar la propia concepción del final. A ver, estamos deseando fervientemente algo que supuestamente no existe en el entorno natural. Deseamos la eternidad en un universo que es 100% finito. Exacto. Y esto rompe la regla más básica de la adaptación evolutiva. Es una incongruencia enorme que un organismo desarrolle una necesidad emocional o psicológica hacia algo que es totalmente irrelevante para su supervivencia física inmediata y que, para colmo, ni siquiera existe en su hábitat.
Fíjate que esto enlaza perfectamente con la analogía del pez ciego sin agua que comentábamos justo al empezar. Si asumimos que este anhelo humano es tan distinto al de la pobre gacela, nos topamos de bruces con un muro biológico, porque la naturaleza es implacablemente tacaña, ¿verdad? Súper tacaña. Es una economista brutal, no derrocha ni un gramo de energía en crear funciones, instintos o necesidades que sean inútiles. Entonces, claro, ¿cómo justifican los textos esta sed de infinito? Pues mira, lo justifican introduciendo un concepto que llaman la prueba de la correspondencia. Y la verdad es que es un principio basado en la simple observación de la naturaleza, nada místico. En el mundo natural, la evolución jamás crea impulsos o necesidades a menos que exista un objeto real que sea capaz de satisfacerlos. Es un sistema de estímulo y correspondencia perfecta. Vale, vamos a desgranar esto con ejemplos del día a día, para que quede absolutamente claro para la audiencia. Venga, sí. Piensa en cualquier instinto. Si un animal siente hambre, ese impulso interno existe única y exclusivamente porque, bueno, porque la comida es una realidad física en el mundo, ¿no? Claro, si no, no habría hambre. Exacto. Si un organismo experimenta sed, es porque el agua existe. Si hay deseo sexual en una especie, es porque el mecanismo de la reproducción es real y es necesario. O sea, no desarrollamos impulsos primarios, digamos, hacia el vacío absoluto. Ya, ya, ya. Entonces, si aplicamos esta misma lógica científica y evolutiva del universo, una sed interna tan generalizada y de carácter infinito como la que tiene el ser humano, solo podría haber surgido si existe, de hecho, una fuente infinita. Ojo con esto, ¿eh? Porque esto le da un giro tremendo a algo que es súper cotidiano. O sea, si uno lo piensa, la próxima vez que alguien sienta esa especie de angustia vital o ese vacío extraño que te entra un domingo por la tarde, ya sabes, esa sensación de que por mucho que tengas la vida resuelta, siempre te falta algo, El típico bajón dominical existencial. Sí. esa mismo. Pues normalmente la medicina moderna nos diría que es, no sé, un desajuste de dopamina o un fallo químico en el cerebro, tómate una pastilla y tira. Pero la prueba de la correspondencia sugiere que no estamos rotos en absoluto. ¿Para nada? Ese anhelo sería nuestra estructura natural operando correctamente, buscando algo que este mundo físico simplemente no nos puede dar. Exacto, exacto. No es un error de código, es una función intrínseca. De hecho, los textos usan otra analogía brillante para ilustrar esto. Describen la estructura mental del ser humano como una brújula. A ver, Imagina a alguien en medio de una niebla densísima, que no se ve nada a un metro, sosteniendo una brújula en la mano. La aguja, como es lógico, apunta incesantemente hacia el norte magnético, ¿no? sí, Pues el hecho de que la persona no pueda ver el Polo Norte con sus propios ojos, e incluso si nunca en su vida ha visto un mapa, eso no significa que el norte sea un invento de su imaginación. La mera tensión de la aguja demuestra de forma empírica que existe un campo magnético invisible que la está atrayendo. qué buena metáfora. O sea, esa tensión de la aguja es nuestro anhelo de eternidad. Y el simple hecho de que, como especie, tengamos siquiera la capacidad cognitiva para concebir la palabra eternidad o para imaginar el infinito, es que es asombroso. Pensemos que son conceptos que jamás hemos experimentado empíricamente con nuestros sentidos. ¿Nunca? Todo lo que hemos tocado, visto, olido, decae y se muere. Entonces, ¿de dónde puñetas sacamos la idea de lo que no muere? Esa es la prueba circunstancial de mayor peso, porque demuestra que nuestra estructura mental ha rozado, de alguna u otra manera, algo que es eterno. Y ojo que la antropología lo confirma sistemáticamente. Así. Sí, sí. Si estudias las sociedades humanas, desde, no sé, las tribus nómadas prehistóricas más remotas hasta nuestras sociedades tecnológicas modernas de hoy en día, todas, sin excepción, han intuido o han estructurado alguna forma de continuidad tras la muerte. Ya, claro, no es algo aislado. Exacto, no es un mito suelto o una superstición local que de repente se puso de moda en un continente. Es un rasgo cognitivo universal de nuestra especie. Nuestra mente apunta a ese norte ontológico porque, literalmente, está construida para detectarlo. Vale, vale. Aquí es donde la cosa se pone, madre mía, realmente interesante. Y creo que es el momento de hacer de abogada del diablo otra vez. Me parece perfecto, adelante. Si resulta que la humanidad lleva literalmente milenios apuntando instintivamente hacia ese norte,
como la aguja de la brújula que decías. ¿Por qué nuestra herramienta analítica más potente, que es la ciencia empírica, no encuentra absolutamente nada? O sea, si yo me rompo un hueso, la máquina de rayos X lo ve y me lo demuestra en pantalla en 10 segundos. Sí, impecable. Pero si miro hacia la eternidad humana, los escáneres científicos arrojan un cero absoluto. Nada. Cri, cri. Entonces, ¿cómo explican las fuentes este silencio de la ciencia? Pues mira, lo explican trazando con mucha precisión lo que definen como un límite epistemológico. Uf, palabreja. Sí, la palabra suena súper compleja, pero, a ver, la epistemología es simplemente el estudio de lo que podemos conocer y cómo podemos conocerlo. Las fuentes nos dicen que hay que delimitar muy bien la jurisdicción de la ciencia. La ciencia empírica es la herramienta definitiva, o sea, la mejor que tenemos sin duda, para medir la maquinaria material del universo. Claro. Es inigualable midiendo el deterioro biológico. Te puede rastrear la degradación de un tejido, puede registrar los impulsos eléctricos de las sinapsis en tu cerebro. E incluso, fíjate, medir las últimas ondas cerebrales en el segundo exacto de la muerte clínica. Pero claro, mide, digamos, los engranajes físicos, ¿no? Los cables, los chips de la máquina. Justo eso, los engranajes. Sin embargo, hay un abismo gigantesco, es que es casi ridículo, entre medir la actividad eléctrica de esa maquinaria biológica y acceder a la experiencia subjetiva interior. Al yo. Eso es, esa experiencia de ser yo. La ciencia puede decirte perfectamente qué partes de tu cerebro se iluminan en un escáner cuando sientes miedo, ¿vale? Pero no puede extraer, ni pesar, ni poner bajo un microscopio el sabor subjetivo, punzante y personal de ese miedo. Claro, es imposible. No puede cuantificar la textura emocional de un recuerdo tuyo de la infancia, ni capturar esa chispa de conciencia individual. Y las fuentes, fíjate, ponen un nombre muy evocador a esta dualidad. Hablan todo el rato de la tensión constante entre el imperio de la carne y el logos. Ah, sí, el imperio de la carne. Es que es un concepto buenísimo. El imperio de la carne es básicamente el contenedor. Es nuestro cuerpo, nuestra biología y nuestras neuroquímicas. Y como todo imperio puramente físico, eventualmente pierde la guerra contra la entropía, contra la termodinámica. Envejece, se avería por todos lados y al final se rinde. Pero luego está el otro lado, el concepto del logos. Esa chispa inmaterial que podríamos llamar, no sé, la conciencia pura o el observador. Y a mí, personalmente, me fascina cómo se demuestra el mecanismo de este logos de una forma súper cotidiana cuando observamos cómo envejecemos. ¿A qué te refieres exactamente? Pues piensa en cualquier persona mayor, ¿vale? Un abuelo. El cuerpo se desmorona, las rodillas fallan al subir escaleras, la memoria quizás se vuelve más frágil, pero la entidad que está ahí justo detrás de los ojos, ese observador interno que procesa la realidad y que se da cuenta de que las rodillas le duelen, ese observador no se siente viejo por dentro. Ah, claro, totalmente. La voluntad de ser, esa identidad básica que dice yo soy y quiero seguir siendo, permanece absolutamente intacta hasta el ultimísimo aliento. O sea, el vehículo se cae a pedazos, pero el conductor siente que sigue siendo exactamente el mismo que cuando tenía 20 años. Es que esa distinción entre el vehículo y el conductor, el observador, es la clave de todo. Y por eso mismo, pedirle a un escáner cerebral, que es puramente físico, que encuentre o que demuestre de forma empírica la supervivencia de ese logos después de que el cuerpo se apaga, es un error de categoría monumental. A mí me encanta. Me encanta la metáfora que usan los textos para ilustrar esto. Dicen que exigir a la ciencia materialista que demuestre la vida después de la muerte es, literalmente, como pedirle a un termómetro que mida el sentido del humor de una persona. Jaja, es que es una forma fantástica de ilustrar el problema de jurisdicción que decíamos antes. Es que es tal cual. Imagínate, le cuentas un chiste brillante a alguien. La persona se muere de la risa. Pero si tú miras el termómetro que tiene puesto en la axila, el mercurio no se mueve en absoluto. Seguirá marcando sus 36 grados y medio. Claro. Ahora bien, concluir que como el termómetro no ha registrado ninguna variación, el sentido del humor no existe en el universo, pues sería de una torpeza intelectual inmensa. Simplemente estás usando la herramienta que no toca. El termómetro no tiene cobertura en la zona de la comedia. O sea, resumiendo, la ciencia se queda callada en este tema, no porque tenga pruebas fehacientes de que no hay nada al otro lado, sino porque carece por completo de la infraestructura para mirar ahí.
La muerte desde este punto de vista no es necesariamente un límite ontológico. No es el final del ser. Exacto. Es un límite del conocimiento humano. Nuestro laboratorio, nuestras probetas y escáneres solo llegan hasta donde llega la materia. Por lo tanto, no sabemos qué ocurre con la conciencia después del colapso físico. Sencillamente porque es imposible situar a un observador empírico, con electrodos, en ese famoso después y traer los datos de vuelta para publicarlos en una revista científica. Y fíjate que admitir esa ignorancia es de hecho un ejercicio de pura honestidad intelectual por parte de la ciencia. Totalmente. El silencio sobre el más allá no es una prueba irrefutable de que exista, ¿eh? Un vacío aniquilador al otro lado de la puerta. Es simplemente un espacio que está fuera del mapa. Es territorio inexplorado. No es confirmación de que la Tierra se acaba ahí y te caes por el borde, como creían antes. Y eso, fíjate, nos obliga a replantearnos nuestra posición por defecto. Porque a menudo se asume, desde un prisma moderno y laico, que la alternativa puramente materialista, es decir, el fundido a negro definitivo, la aniquilación absoluta de la conciencia, es como la opción más sobria y racional. Claro, es lo que la gran mayoría de la gente consideraría la respuesta sensata hoy en día. Muere el cerebro, muere el yo. Se apaga la luz, se corta la corriente y punto final. ¿Sí? Pero las fuentes desmontan esa supuesta sensatez, sugiriendo algo loquísimo. Dicen que la nada es, desde un punto de vista lógico y conceptual, muchísimo más difícil de sostener que la propia idea de una continuidad. A ver, explícame esto porque, cuesta pillarlo. Es profundamente contraintuitivo. ¿Por qué iba a ser ilógico que simplemente se apague la máquina? Porque la mente humana, por su propia naturaleza operativa, eh, es absolutamente incapaz de procesar el concepto de la nada absoluta. Hagamos el ejercicio mental tú y yo ahora mismo. Venga. Intenta imaginar la nada que te espera tras la muerte según el materialismo. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué imaginas? ¿Visualizas quizá un vacío oscuro y súper silencioso? Pues sí, probablemente. Como estar flotando en una habitación sin luz, sin sonido. Exacto. Pero es que la oscuridad es la ausencia de fotones, que es una condición espacial y física. El silencio es la ausencia de ondas sonoras en un medio. Cuando tú imaginas eso, en realidad sigues imaginando algo. ¡Ostras! Estás proyectando a un yo que está ahí metido, en la oscuridad, experimentando no escuchar nada. Claro, sigo estando yo ahí. Eso es. La verdadera nada no puede ser pensada, no puede ser experimentada. El software de nuestra conciencia, digamos, solo puede operar a través de transiciones y cambios de estado. Es totalmente incapaz de experimentar o ni siquiera concebir genuinamente su propia inexistencia. Por pura definición lógica, la existencia no puede experimentar la no existencia. Madre mía. Es una premisa demoledora, la verdad. Si es imposible que la conciencia experimente su propio final, eso implica que la conciencia siempre estará encendida, desde su propio punto de vista. Siempre. Y claro, esto lleva a los textos a plantear el mundo físico de una manera radicalmente distinta, que, altera toda nuestra perspectiva sobre la vida diaria. Sugieren que deberíamos ver esta realidad material casi como una fase de simulación, o, para usarnos términos un poco más directos, como un campo de entrenamiento de alta intensidad. Un entorno, fíjate, deliberadamente hostil, regido por la fricción constante que te da la entropía. Exactamente. Un lugar que parece diseñado específicamente para que la densidad de la materia y el peso del paso del tiempo le enseñen a esa chispa interior, al logos, a buscar y a desear algo que no se corrompa. Es a través de la resistencia brutal de lo efímero. Ya sabes, al ver cómo las cosas y la gente que amamos cambian o se pierden, cómo esa conciencia reconoce por fin su propia naturaleza, que es inalterable y eterna. Es un maldito gimnasio para el espíritu. Me encanta esa visión. Y claro, esto desemboca en una reformulación completa de lo que significa el momento del deceso. La muerte de repente deja de ser esa pared de ladrillo terrorífica contra la que nos estrellamos a 200 por hora. Sí. Se convierte más bien en un trámite operativo. Un simple cambio de estado que es necesario. Lo que las fuentes sintetizan con una metáfora final que me parece, magistral, hablan del despertar del emperador interior. A lo largo de toda nuestra vida estamos inmersos, casi hipnotizados, en el dramón del mundo físico.
Lloramos, reímos, nos estresamos muchísimo por pagar facturas a fin de mes. Vaya si nos estresamos. Ya te digo. Pero la muerte sería como ese instante en el que finalmente termina una obra de teatro que ha sido sumamente inmersiva. Cae el telón y el espectador, el observador real que ha estado presenciando toda la función a través de los ojos de ese personaje físico, pues simplemente suspira. Se levanta, abandona la butaca del teatro biológico y sale por la puerta hacia el mundo real, a la luz del día. Es una reconceptualización que plantea una conclusión lógica formidable, de verdad sobre la que merece la pena detenerse a pensar. A diario nos bombardean con, yo qué sé, un sinfín de verdades manufacturadas en nuestro mundo físico. Los grandes imperios políticos nos venden su supuesta invencibilidad. Que luego caen todos. Todos. Las campañas de marketing nos generan necesidades artificiales de consumo constante. Y hoy en día los algoritmos dictan e influyen directamente en la puñetera realidad que percibimos. Pero todas y cada una de esas cosas son ficciones construidas. Y todas van a caer eventualmente porque pertenecen al imperio de la carne. Pertenecen al dominio implacable de la termodinámica. Tienen el fracaso garantizado desde su concepción. Así es. Tarde o temprano la entropía pasa la factura. Pero, y aquí está el gran giro lógico, si ese deseo inquebrantable que tiene el ser humano de alcanzar el infinito no es una construcción cultural, sino un impulso genuino que está enraizado en la estructura base de nuestra conciencia, ¿Mm? y si esto además está respaldado por la prueba de la correspondencia de la naturaleza que vimos antes, entonces esa sed de eternidad no es una ficción. Si por un lado estamos programados biológicamente para caducar, pero por otro estamos diseñados mentalmente con una brújula que apunta inexorablemente a la eternidad. La ecuación exige un equilibrio. Exacto. La deducción racional libre de teología nos dice que el infinito, sea lo que sea y tome la forma que tome, debe ser una realidad ontológica que nos está aguardando. Buah, es un viaje intelectual impresionante. El dolor nos protege en la tierra. El placer nos señala el cielo. Ostras, es una premisa súper directa, ¿eh? Y desde luego pone patas arriba siglos de tradición filosófica. Totalmente. Bienvenidos a este análisis a fondo. Para entender la magnitud de esta afirmación, que es el eje de lo que vamos a tratar hoy, me gustaría que imagináramos por un momento la alarma de incendios de un edificio. Vale, un sonido estridente, penetrante. Eso es. Un pitido diseñado específicamente para que cualquier persona sienta el impulso irreprimible de salir corriendo de ahí. Y a ver, esa alarma cumple una función vital, claro. Salva vidas. Te avisa de que el entorno se ha vuelto hostil. Exacto. Pero la cuestión es que a nadie se le ocurriría sentarse en medio del pasillo lleno de humo, cerrar los ojos y pensar que ese pitido ensordecedor es la melodía que debe guiar su existencia. O pensar que aguantar ese sonido le hace mejor persona. Sería un sinsentido biológico y lógico. Ese sonido es pura fricción. Está diseñado mecánicamente para generar un rechazo instintivo, para expulsarnos de una zona de peligro. Tal cual. Pues el problema, según los textos que vamos a desgranar hoy, es que la humanidad ha convertido la alarma de incendios en un objeto de culto. ¡Qué fuerte! Y es que la propuesta intelectual de estas fuentes es tremendamente provocadora. Plantean que el placer verdadero, consciente y expansivo, y no el sufrimiento ni el sacrificio, es la auténtica ruta hacia la plenitud del ser, y en última instancia hacia la vida eterna. Bueno, y aquí conviene hacer un apunte de imparcialidad crucial para quien nos escucha. Los escritos contrastan esta idea de forma muy frontal con la glorificación del dolor que han promovido históricamente muchas tradiciones y religiones. Sí, de hecho utilizan términos bastante afilados, ¿eh? Describen esa exaltación del sufrimiento como un peaje sangriento o directamente como una estrategia de control. Una estrategia propia de antiguos imperios ideológicos para mantener a las poblaciones dóciles. Dicen literalmente. Claro. Y es una advertencia que los propios textos lanzan desde las primeras páginas. Como exploradores de estas ideas en este programa, nuestro objetivo no es validar ni juzgar creencias religiosas. Por supuesto que no. Nos limitamos a diseccionar la fascinante arquitectura filosófica que sostienen estas fuentes. Eso es. Y para entender por qué concluyen que el placer es nuestro norte magnético y el lenguaje de nuestro destino, primero desmontan de forma quirúrgica una idea muy arraigada, la idea de que el dolor encierra algún tipo de valor trascendental. Y lo hacen yendo a la raíz biológica y mecánica del dolor.
a través de lo que denominan el primer principio. Argumentan que el dolor es, por pura definición, el límite físico de lo que no debe ser. La frontera térmica, química o mecánica que protege la integridad de un organismo. A ver, si te acercas al fuego, el dolor no te está enseñando una gran lección cósmica. Simplemente está contrayendo tus músculos para que retires la mano, antes de que el tejido se queme. Sí, sí. O si hay una infección. El dolor te obliga a detener el movimiento para que el sistema inmunológico pueda trabajar. Es pura contracción, cierre y defensa. Esa es la clave, la contracción. Exacto. Fíjate que si observas una célula bajo el microscopio, cuando entra en contacto con una toxina, verás que literalmente se encoge, endurece su membrana y detiene sus procesos. Se aísla para sobrevivir. Tal cual. El dolor es el centinela de nuestra fragilidad material. Y aquí es donde los textos señalan la gran incongruencia metafísica que hemos arrastrado durante siglos. A ver, explícame eso. Pues que si la función del dolor es indicarnos de qué debemos huir en este mundo físico, si su propósito es mantenernos atados a la supervivencia temporal, resulta completamente ilógico postular que ese mismo mecánico de contracción sea el vehículo que nos expanda hacia un nivel superior de existencia. Claro. O sea, volviendo a las analogías, el piloto rojo del salpicadero del coche nos avisa de que falta aceite para no fundir el motor. Es indispensable, pero el piloto rojo no es el destino del viaje, ni el mapa. Ni el paisaje, exacto. Sin embargo, hay una narrativa cultural muy pesada que asuma que el crecimiento duele por decreto, la famosa purificación a través del sufrimiento. Parece que si no hay agonía, el avance espiritual no es legítimo. Como si tuviéramos que limpiarnos por dentro a base de fricción. Y los textos argumentan que esa necesidad de limpieza a través del dolor parte de una premisa profundamente errónea, la concepción del ser humano como un ente manchado de origen. Que necesita ser castigado o pulido a golpes. No. Exacto. Pero la arquitectura de esta filosofía propone algo radicalmente distinto. Sostiene que no somos seres sucios buscando purificación. Somos seres incompletos buscando plenitud. Uf. Ese matiz cambia por completo la dirección de la brújula. Totalmente. Si somos seres incompletos buscando plenitud, la contracción y el aislamiento que produce el dolor jamás podrán completar el puzzle. Vale, entonces, entendido el papel mecánico del dolor como un simple guardián fronterizo, el argumento tiene que sostener cómo es posible que el placer sea el mapa hacia esa plenitud. Y para articular esto, las fuentes recurren a un principio milenario. Lo llaman la ley de correspondencia. Sí. La ley de correspondencia o de concordancia es el pilar central de todo el argumento. Se resume en el axioma clásico de como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. O sea, que la estructura íntima de nuestros impulsos es un reflejo del universo entero. Eso es. La cuarta ley que exponen establece que la naturaleza no crea impulsos ni vectores de deseo en el vacío. Todo impulso interno apunta ineludiblemente a una realidad externa que lo precede y que tiene la capacidad de satisfacerlo. O sea, la mecánica es impecable a nivel físico. No existiría el mecanismo del hambre en nuestro ADN si no existiera el alimento. Ni la sed si el agua no fuera una realidad preexistente. Claro, no hay impulso de respirar sin una atmósfera llena de oxígeno. La necesidad es la prueba de la existencia de la solución. Y si aplicamos esta misma regla de correspondencia a la dimensión psicológica y espiritual, la conclusión es abrumadora. A ver, A lo largo de la historia, en todas las culturas, existe un deseo innato, casi obsesivo, por alcanzar un estado de plenitud, de gozo absoluto y de placer inquebrantable. sí, todos buscamos estar bien. Pues si la ley es universal, ese anhelo no puede ser un fallo de diseño ni una crueldad del azar. Por pura correspondencia lógica, la existencia de ese deseo demuestra la existencia de una realidad, un estado o una dimensión donde esa plenitud infinita sea realizable. O sea, si el universo crea el receptor es porque emite la señal. Qué elegante. Pero a ver, me surge una duda, y aquí voy a ser un poco de abogado del diablo. Venga, dispara. Si estamos tan perfectamente calibrados para buscar la luz, el placer y la expansión, la realidad empírica nos muestra un escenario muy distinto. El ser humano toma decisiones increíblemente destructivas todo el rato. Ya. Hay gente que se arruina la vida, persiguen obsesiones que los destruyen o causan un sufrimiento inmenso a su alrededor. Si buscamos el placer, ¿por qué pasa esto? Es una buenísima pregunta. Y los textos la anticipan introduciendo lo que denominan el error de cálculo. Error de cálculo.
Vale. Sí, plantea que bajo la ley de concordancia nadie busca el dolor o la destrucción por sí mismos, porque el dolor no tiene entidad propia como objetivo. Son señales de un desvío monumental en la ruta. O sea que se equivocan de camino. Exacto. Cuando una persona toma un camino destructivo, como el abuso de una sustancia o la tiranía sobre otros, en su fuero interno está persiguiendo ciegamente una liberación. Busca escapar de una limitación o alcanzar una versión de poder o paz que ha identificado erróneamente con ese medio. Es decir, la motivación base sigue siendo la búsqueda del placer o la plenitud, pero el individuo ha errado drásticamente en el mapa de la realidad. Eso es. Incluso un asceta que decide someterse a privaciones extremas o dolor físico no está venerando el dolor en sí mismo. Claro, está utilizando el dolor como una moneda de cambio, porque cree que detrás de ese muro de sufrimiento se esconde la verdadera liberación espiritual. O sea, nadie abraza el fuego por el mero hecho de quemarse. Tal cual. El fracaso, el vacío o la destrucción que encuentran al final de esas rutas no refutan la ley universal, de hecho la confirman por vía negativa. Ah, claro. El sufrimiento les avisa de que van mal. Exacto. El sufrimiento derivado de una adicción es la fricción de la realidad avisando de que se han metido en un callejón sin salida. Han confundido un atajo temporal que genera contracción a largo plazo con el camino principal hacia la expansión. Bueno, y si el ser humano está predispuesto a cometer estos errores de cálculo, se vuelve imperativo definir con precisión qué tipo de placer es el que realmente actúa como brújula. Porque hoy en día estamos bombardeados por estímulos. Muchísimos. Y hay una diferencia abismal entre lo que podríamos clasificar como placer auténtico y lo que el marketing moderno exprime. Esa recompensa rápida y superficial. Y los textos son muy severos con esta distinción. Dedican su segundo y tercer principio a diferenciar la verdadera expansión del simple alivio de la tensión química. La recompensa superficial, esa dopamina barata para mantener nuestra atención secuestrada, es un placer que en el fondo genera fragmentación. El contraste es clarísimo si lo llevamos a una imagen un poco visceral. Imagina a una persona perdida en el mar, en un bote salvavidas, completamente deshidratada. ¿Vale? En su desesperación, cede al impulso y bebe agua del mar. Biológicamente, los receptores de la boca registran la entrada de líquido y envían al cerebro un chispazo de dopamina. Una ilusión momentánea de alivio. Pero es una trampa. Totalmente. A nivel sistémico, la altísima concentración de sal va a extraer el líquido de sus propias células, acelerando drásticamente la deshidratación y acercándola a la muerte. Madre mía, es un ejemplo durísimo, pero muy gráfico. Esa es la anatomía exacta de un placer contractivo. Te da la ilusión de saciedad, pero te deja más agotado, más aislado y, digamos, metafísicamente más pequeño. Una analogía perfecta de lo que los textos llaman el espejismo de la carne. El placer verdadero, por el contrario, posee características opuestas. No alivia una tensión para luego dejarte vacío, sino que produce integración. El placer expansivo unifica la psique. Exacto, el consciente y profundo. Y las fuentes mencionan específicamente un efecto secundario de ese placer auténtico que es fascinante: la disolución del tiempo. Uf, esto me encanta. Cuando estamos inmersos en una conversación profundamente honesta o cuando contemplamos una obra de arte que nos sobrecoge. O cuando creas algo, el reloj desaparece, el tiempo deja de importar. Y esto no es solo un truco psicológico. O sea, si el tiempo es la medida del cambio y de la fricción entre eventos, cuando entras en sintonía perfecta con el momento presente, la fricción cesa y la percepción del tiempo se desvanece. El yo pierde sus fronteras. Y esa pérdida de fronteras es el núcleo de la tercera ley, la ley de la expansión. Volvemos al movimiento celular. El dolor contrae y repliega al individuo sobre sus propias limitaciones físicas. Pero el placer auténtico ensancha la conciencia, la saca del cuerpo y la conecta con su entorno. Eso es. Y la regla universal establece que lo que se contrae, a la larga tiende a desaparecer o desintegrarse. Lo que se expande, en cambio, tiene la capacidad de continuar. Ah, amigo. O sea que si consideramos la hipótesis de una vida más allá de la muerte biológica, solo un estado del ser que se ha entrenado en la expansión continua puede albergar o soportar la escala de la eternidad. Ni más ni menos. El placer profundo y consciente se convierte entonces en el ensayo general del espíritu. Qué bonito concepto. Es la única experiencia humana en la que podemos experimentar cómo se siente operar fuera de la tiranía del tiempo y del espacio. Sí,
Y para cerrar este enorme círculo conceptual, el texto une esta idea de expansión directamente con el concepto del origen mediante la quinta ley, la afinidad metafísica. A ver, la afinidad metafísica, ¿qué dice exactamente? Pues sostiene que en el tejido del universo lo semejante atrae invariablemente a lo semejante y lo disonante se repele. Si definimos la fuente original de todo lo que existe, llámalo Dios, orden universal o logos, como un estado de plenitud absoluta, El acto de aproximarse a esa fuente tiene que estar revestido de las mismas características, claro. exacto, acercarse a la plenitud absoluta debe sentirse, obligatoriamente, como un bienestar y un gozo absolutos. Desde una lógica aplastante, si caminas hacia el fuego sientes más calor, no menos. Si la meta última es la pura expansión, cada paso en la dirección correcta tiene que registrarse en nuestra conciencia como una resonancia de esa expansión, es decir, como placer. Y a la inversa, el dolor es la señal de la disonancia vibracional. Nos avisa de que el vehículo temporal en el que viajamos está experimentando entropía, perdiendo su conexión con la armonía del entorno. Esa es la conclusión rotunda de esta filosofía entonces. Nuestra preferencia biológica, psicológica e intelectual por el placer no es una debilidad moral o un instinto del que debamos purificarnos. Para nada. Es literalmente la brújula original del diseño impreso en nosotros. Es la señal que utiliza la estructura de la realidad para indicarnos cuando estamos caminando hacia la integración y cuando hacia la desintegración. Madre mía, este análisis a fondo redefine radicalmente cómo deberíamos interpretar nuestro día a día, porque arrastramos la inercia de entender los grandes momentos de alegría, de arte o de conexión como si fueran pausas accidentales. Sí, pequeños recreos furtivos. Eso es, recreos que le robamos a una existencia cuya verdadera naturaleza suponemos que debe ser el trabajo duro y el sufrimiento redentor. El famoso paradigma del valle de lágrimas, claro, que relega el disfrute a la categoría de algo banal, sospechoso o a un mero descanso biológico para poder seguir soportando la carga. Exactamente, pero si aceptamos la premisa de estas fuentes, buscar la profundidad del placer genuino pasa a ser el deber principal. Refinar nuestra puntería, como decíamos antes con el error de cálculo, se convierte en el verdadero reto vital. El desafío no es aprender a soportar estoicamente un dolor que no lleva a ninguna parte, sino desarrollar la inteligencia y la sensibilidad necesarias para distinguir entre el trago de agua de mar que nos deshidrata y la fuente de agua dulce que nos expande. Y eso demanda una responsabilidad inmensa, porque el placer expansivo requiere atención, presencia y a menudo vulnerabilidad. Es mucho más exigente sostener la belleza y el asombro frente al mundo que cerrarse en banda frente al dolor. La contracción es automática, la expansión consciente es un arte. Pues es un giro filosófico colosal. Hemos pasado de ver el dolor como el gran maestro de la condición humana a colocarlo en su sitio, un simple guardián mecánico que impide que caigamos por un acantilado antes de tiempo. Y hemos elevado el placer, aquel que disuelve el tiempo y nos une con los demás, a la categoría del lenguaje universal en el que está escrito nuestro destino último. Es un mapa que valida la intuición humana más básica, dotándola de un rigor metafísico. Y bueno, esto nos deja con un pensamiento final directamente destilado de los textos, para que quien nos escuche le dé vueltas por su cuenta. A ver qué les dejas para pensar. Fíjate en esto. Si cada instante de plenitud verdadera, de asombro y de gozo expansivo, es en realidad un ensayo general de la libertad infinita que conforma nuestro destino, ¿qué pasaría si a partir de mañana dejáramos de medir nuestro crecimiento personal por la cantidad de sacrificio, estoicismo o fricción que somos capaces de soportar? Uf, ¿Qué pasaría si empezáramos a evaluar el éxito de nuestra existencia basándonos estrictamente en la calidad, la pureza y la profundidad del placer consciente que somos capaces de sostener y compartir? yo estoy convencida de que es una pregunta que tiene la capacidad de reordenar las prioridades de una vida entera. Desde luego. Quizá ha llegado el momento de dejar de prestarle tanta atención a la alarma de incendios y empezar a afinar el oído para encontrar por fin de dónde viene la música. Por un lado, tenemos una mortalidad biológica que es matemáticamente innegable. Todos caducamos. Pero por otro, poseemos una sed innata de infinito. O sea, un deseo de permanencia. Eso es, un deseo que parece estar codificado en lo más profundo de nuestra conciencia. El autor nos invita a explorar precisamente esta colisión frontal.
Y, a ver, para entender esta contradicción, lo curioso es que el documento no nos pide que empecemos mirando al cielo, ¿verdad? No, para nada. No busca respuestas en el cosmos. Exacto, nos pide que miremos nuestra propia anatomía. Conecta el misterio más insondable de la eternidad con algo tan absolutamente terrenal y cotidiano como es el simple hecho de respirar. Es que el autor evita arrancar desde el misticismo, que sería lo fácil, y prefiere anclar su argumento en la observación de la naturaleza. Utiliza un concepto que él define como la biología de la trascendencia. Vale, vamos a desgranar esto porque es clave. La premisa básica es que en el mundo natural existe una correspondencia exacta entre las necesidades físicas de un organismo y las realidades del entorno que pueden satisfacerlas. Y aquí el texto utiliza un par de metáforas que, sinceramente, son brillantes por lo directas que resultan. Sí, son muy ilustrativas. Dice, por ejemplo, que si un pulmón ansía el aire es precisamente porque la atmósfera existe, ¿no? Y respira con él. Claro, Y que si el ojo humano busca la luz desde el momento en que nacemos, es porque el sol ya está ahí arriba marcando las reglas del juego. exacto. Es decir, el sol ya ha dictado su sentencia de claridad, como dice el texto. La idea central aquí es que la naturaleza no es una estafadora. Qué buena forma de expresarlo. No nos tima. Exacto. No crea el hambre en el estómago de un animal, solo para burlarse del vacío. Si existe el hambre, es la señal ineludible de que en algún lugar existe un banquete. Ostras, es que las implicaciones de aplicar esta regla biológica al ser humano son formidables. Madre mía, ya lo creo, porque, a ver, la evolución ha demostrado ser implacablemente pragmática a lo largo de millones de años. La naturaleza desecha sistemáticamente lo que no sirve. Como el ejemplo de los peces, ¿no? Sí, ese ejemplo es perfecto. Un pez que evoluciona en una cueva oscura, subterránea, acaba perdiendo los ojos tras varias generaciones. Claro, porque ¿para qué los quiere? Exactamente, mantener un órgano que busca luz en un entorno donde no hay luz supone un gasto de energía inútil. Así que la naturaleza no mantiene sistemas que anhelan cosas inexistentes en su hábitat. Vale, vale. Pero permíteme hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dime. Porque, claro, cualquier biólogo evolutivo que nos escuche podría argumentar que ese deseo de vivir para siempre no es una prueba de la eternidad. Podría decir que es simplemente el instinto de supervivencia, pero descontrolado. La objeción mecanicista clásica. Claro, un mecanismo para evitar que nos tiremos por un precipicio. Como nuestro cerebro es tan complejo, ese instinto básico de no morir hoy se acaba convirtiendo en el concepto abstracto de no morir nunca. ¿Cómo se defiende el texto de esta visión puramente química o biológica? Pues mira, el documento aborda esa misma objeción de frente, separando claramente la supervivencia de la trascendencia. ¿Y cómo marca esa línea? Porque, a ver, el instinto de supervivencia es reactivo, busca preservar la vida frente a una amenaza inmediata en el entorno físico. Viene un depredador, tú huyes. Ya, es una reacción pura y dura. Exacto. Sin embargo, el texto señala que la sed de infinito opera de una manera completamente distinta. No se activan de un depredador. De hecho, a menudo se manifiesta con muchísima mayor fuerza en momentos de absoluta paz, seguridad y abundancia. Fíjate, eso es muy cierto. Cuando estás tranquilo es cuando te haces las grandes preguntas. Totalmente. Es un anhelo de una realidad que trasciende el tiempo mismo. No es solo el deseo de prolongar la existencia biológica unos añitos más. Para el autor, este nivel de abstracción y este deseo tan específico de eternidad no encajan con el pragmatismo evolutivo si fuéramos puramente materia. Es como si estuviéramos equipados con un radar sofisticadísimo que está buscando continuamente una señal que no pertenece a nuestro ecosistema físico. Eso es. Y claro, esto nos lleva a la gran fricción. Uf, la fricción. Porque si asumimos, como plantea el autor, que esta sed de infinito es la demostración biológica de que existe algo más, nos topamos con un problema monumental al mirar a nuestro alrededor. Y tanto que sí. Absolutamente todo lo que vemos en el universo físico, pero todo insiste en desmoronarse. Ahí radica el núcleo del conflicto, lo que el texto llama con mucha precisión la insurrección ontológica. Vale, detengámonos un segundo en ese término, porque suena imponente, suena a filosofía dura, y necesitamos desgranarlo para quien nos escucha. Cuando el texto habla de una insurrección ontológica, ¿a qué se refiere exactamente la mecánica de esto? A ver, la ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser, ¿vale? La naturaleza de la existencia en sí misma. Vale. Por tanto, una insurrección ontológica no es una rebelión política, no es salir a la calle con pancartas, es una rebelión de nuestra propia naturaleza de ser.
El autor contrasta esta terquedad del espíritu humano, que se niega a desaparecer, con la ley suprema del mundo material, que es la entropía. Madre mía, la entropía. Explicada de forma sencilla, estamos hablando de la segunda ley de la termodinámica. Exactamente. Es esa tendencia inevitable que tiene todo en el universo a pasar del orden al caos. La energía se disipa, los sistemas se degradan sin remedio. Todo tiende al desorden. El café caliente se enfría, el metal se oxida irremediablemente, nuestras propias células envejecen. Todo lo material tiene una fecha de caducidad innegociable. Y fíjate que el documento es muy exhaustivo al ilustrar el poder implacable de esta entropía. Lo hace a una escala macroscópica, para que comprendamos de verdad nuestra pequeñez. Sí, da unos ejemplos históricos que ponen los pelos de punta. Habla de la caída del Imperio Romano, por ejemplo, recordando que, a escala del tiempo cósmico, toda su inmensa gloria no fue más que un suspiro. Menciona Bizancio como un simple parpadeo. Un parpadeo, sí, y extiende esta ley física a la geopolítica contemporánea. Señala la inevitable caída del imperio americano o del dólar, de la misma manera que cayeron las hegemonías anteriores. Todo cae. Es que lo abrumador es que el autor no se detiene solo en las construcciones humanas, lleva la entropía a sus últimas consecuencias. Nos recuerda que incluso las estrellas que miramos por la noche terminarán apagándose. Exacto. Se convertirán en polvo. Polvo en un calendario que absolutamente nadie va a leer. Frente a este inmenso cementerio termodinámico, donde imperios, planetas y nuestras propias células están programados para el declive, resulta fascinante la postura de la conciencia humana. El autor describe esa postura como un desafío casi absurdo a las leyes de la física. Totalmente absurdo, sí. Mientras la materia del universo acepta su degradación, la mente humana exige permanencia. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque es de una ironía maravillosa. Pensemos en la mecánica de esto. Nuestro propio cuerpo, esta estructura de carbono que habitamos, obedece fielmente a la termodinámica. Sí, queramos o no. Poco a poco se rinde, se desgasta y se prepara para volver a la Tierra. Pero, al mismo tiempo, el simple hecho de que estemos nosotros aquí, debatiendo sobre el infinito, haciéndonos la pregunta de ¿hay algo más allá?, es un acto de rebeldía que escapa por completo a esa entropía. Claro, porque las ideas no se oxidan. Exacto, las ideas no caducan. La conciencia está organizando literalmente un motín en toda regla contra la física. Y este motín conduce al autor a sintetizar la condición humana bajo un concepto muy revelador. Dice que somos ciudadanos de dos mundos. Ciudadanos de dos mundos. ¡Qué imagen! Poseemos, digamos, una doble nacionalidad existencial. Por un lado, habitamos este plano físico, estamos sujetos a su desgaste y somos irremediablemente prisioneros del tiempo. Eso es innegable. Pero, simultáneamente, poseemos una conciencia, una voluntad de ser, que opera como si perteneciera a un reino que permanece completamente intacto. Es un marco mental muy sugerente. Pero claro, si aceptamos que tenemos esta doble nacionalidad y que estamos librando una especie de guerra de guerrillas desde el interior de un cuerpo temporal, surge una duda muy práctica. A ver, ¿Cómo sabemos hacia dónde dirigirnos? Quiero decir, si ese segundo mundo, el mundo eterno, no se puede medir, ni tocar, ni observar en un microscopio, ¿cómo demonios nos orientamos hacia él? buena pregunta. El texto responde a esta encrucijada explorando la intuición y un concepto que denomina la nostalgia del origen. La nostalgia del origen. Suena poético. Lo es, pero también es muy analítico. Plantea que mucho antes de nuestro primer recuerdo consciente, ya ardía en el fondo de la psique humana una nostalgia inexplicable, una añoranza por un hogar que la mente racional no puede recordar, pero que el ser profundo reconoce perfectamente. Y para explicar cómo funciona esta orientación, el autor utiliza una analogía que me encanta, la brújula. La metáfora de la brújula es fantástica. Nos describe como portadores de una brújula en medio de un océano infinito. Aunque no podamos ver el polo norte magnético, ni podamos tocar el magnetismo con las manos, la aguja reacciona de manera innegable a esa fuerza invisible. Reacciona porque la fuerza está ahí. Exacto. Nuestro anhelo de trascendencia es esa aguja. El impulso existe. Somos, como dice el texto, exiliados golpeando una puerta gigantesca, recordando un idioma de una patria que jamás hemos pisado conscientemente. Lo que es fascinante aquí es la mecánica deductiva de esta metáfora. Si seguimos la analogía paso a paso, a ver,
Una brújula no inventa el magnetismo de la Tierra, ¿verdad? Claro que no, simplemente lo detecta. Simplemente reacciona a él, porque ambas cosas existen. Del mismo modo, el autor deduce que si nosotros reaccionamos a la idea de eternidad con tantísima fuerza, es porque la eternidad está, de alguna forma, emitiendo una señal. Ostras, es que esto es fundamental. Si aplicamos la lógica de la biología evolutiva que mencionábamos al principio, la de que el pulmón existe porque hay aire, el documento nos acorrala en una deducción lógica asombrosa. Nos deja sin escapatoria, sí. El deseo de infinito, que está incrustado en nuestra biología, nos obliga a concluir que el infinito tiene que ser real. Es decir, no podemos desear un aire espiritual si la atmósfera espiritual no existiera previamente. Y esa es precisamente la tesis central de todo el documento. Esa sed insaciable que jamás logra mitigarse del todo, ni con el éxito material, ni con el dinero, el poder o el placer efímero. Que siempre vuelve, esa insatisfacción constante. Exacto, siempre vuelve. Pues eso es la prueba empírica de nuestra pertenencia a ese otro plano. El texto subraya una idea contundente. Dice que la arquitectura íntima del ser humano no está diseñada para el final. Biológicamente estamos programados para un ciclo temporal, sí, pero ontológicamente estamos diseñados para la eternidad. Vale, detengámonos aquí un momento. Porque si asumimos que estamos diseñados para la eternidad y que esa es verdaderamente nuestra patria de origen, entonces hay algo inmenso que debemos replantearnos de arriba a abajo. ¿Te refieres al concepto de la muerte, supongo? Me refiero al evento que ha aterrorizado a la humanidad desde el principio de los tiempos, sí. Si somos ciudadanos de ese segundo mundo inalterable, la muerte biológica no puede ser ese abismo definitivo y oscuro que solemos pensar que es. No, claro. El documento exige, de hecho, una redefinición radical de la muerte basándose en todo esto que hemos hablado. Si la conciencia pertenece verdaderamente al mundo imperecedero, la desaparición del cuerpo físico deja de ser un muro de hormigón contra el que nos estrellamos al final del camino. Ya no es un muro. No. El autor despoja a la muerte de su cualidad de destino final y la redefine como un simple umbral, un trámite de paso. Un trámite. Utiliza esa palabra y resulta inmensamente liberador. Y para ilustrar cómo opera este trámite, el texto nos regala una analogía muy visual. La del teatro. Sí. Compara el fin del imperio personal, es decir, la muerte física de cada individuo, con el momento en que un espectador abandona la butaca en un teatro para salir a la calle, al mundo real. Es una forma fantástica de explicar cómo la ilusión del mundo material se desvanece de golpe. Imaginemos la escena. Estamos dentro de un cine, completamente inmersos en una película. Sufrimos con los personajes, lloramos, reímos, el corazón nos late a 1000 por hora. Para nosotros, en ese preciso momento, la pantalla es la realidad absoluta. No hay nada más fuera de la sala. Exacto. Pero de repente la película termina. Se encienden las luces fluorescentes de la sala, nos levantamos de la butaca y salimos al exterior, a la luz del sol. En ese instante hay un cambio brutal de perspectiva. Comprendes dónde estabas realmente. Comprendemos que todo el drama, por muy intenso y real que pareciera, era solo una proyección de luces y sombras. Era una ficción. Pues según esta visión del autor, el apagón biológico no supone la desaparición del espectador, sino únicamente el fin de la ilusión escénica. El colapso termodinámico del cuerpo es, digamos, el instante en el que el alma, finalmente liberada del peso y las leyes de la materia, recuerda que siempre fue más antigua y más vasta que su propia biología. O sea, que la vida entera habría sido en realidad un ensayo general. Así es, un ensayo general. Pero claro, entender la muerte como el simple acto de levantarse de una butaca no es solamente un consuelo filosófico para que durmamos más tranquilos por las noches. No se queda ahí. El documento no ofrece solo palabras de alivio. Lanza un guante muy pesado. Nos dice que si la eternidad es nuestro verdadero terreno de juego, el desafío no es alargar nuestra estancia en la butaca a cualquier precio. El desafío real es aprender a descifrar el código para reclamar esa eternidad de forma consciente mientras seguimos viendo la película. Y entonces, ¿qué significa todo esto? Aquí es donde el texto aterriza de golpe en la realidad más cruda del ser humano. ¿Dónde se esconde ese maldito código? Esa es la pregunta del millón. El autor sostiene que las pistas no flotan en teorías abstractas o en libros de filosofía, sino que están enterradas en los extremos absolutos de nuestra experiencia vital, específicamente en la intensidad desbordante del placer y en la profundidad insondable del dolor. Ostras,
Esto cambia por completo las reglas de cómo entendemos lo que sentimos en el día a día. El dolor agudo o la alegría desenfrenada ya no serían meras respuestas neurológicas que nuestro cerebro emite para que nos alejemos del fuego o busquemos reproducirnos. No, van mucho más allá de la biología. El documento los califica directamente de mensajes cifrados. Son alertas del sistema. Exacto. El autor argumenta que la rutina diaria, esa inercia de la supervivencia, de pagar facturas y demás, actúa como una especie de anestesia. Nos mantiene totalmente concentrados en la película del teatro. Hipnotizados por la pantalla. Eso es. Sin embargo, cuando irrumpe un dolor que amenaza con destrozar la mente o un placer de una intensidad verdaderamente abrumadora, la anestesia falla. Se produce una grieta en la percepción del tiempo y de la materia. Y es en esos picos y valles donde se filtra lo que el autor llama la señal de los dioses.